Nuevo momento con la doctora Florencia Tomatis. ¿Cómo anda, doctora? Todo bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, porque además este micro en particular tiene una continuidad del de la semana pasada. O sea que tienen que haber visto el anterior. Exactamente, esta es la segunda parte, porque recuerden, la semana pasada hablamos del DNU y cómo podría llegar a afectar el trabajo de los abogados en particular, sobre todo con los temas de divorcios. Si recuerdan bien, la semana pasada hablábamos de una especie de divorcios ultra express, porque hoy ya hay el Código Civil permite lo que se conoce como divorcio express, pero a partir del DNU se eliminan algunas cuestiones, hasta intermediaciones, si vale el término, y alcanzaría con que dos personas que no quieran convivir juntas se presenten en el registro civil, por ejemplo, y manifestaran su voluntad de divorciarse. Pero eso trae aparejado un montón de consecuencias que lo conversábamos la semana pasada. Exactamente, porque un poco lo que decíamos que la diferencia es que siempre aclarábamos que cuando hablábamos de divorcio express, aclarábamos que esto no significara que fuese administrativo el divorcio. Esto, ¿qué es lo que hoy pasa? Porque, a ver, también decíamos, para no generar confusión, es que si bien se piensa en toda esta reforma, en que realmente hoy el divorcio sea administrativo, desde el momento que las partes se pongan de acuerdo, concurran al órgano que la provincia disponga, que entendemos que pueda ser el registro civil, pero que todavía no lo sabemos cómo todo eso se va a implementar. Pero la realidad es que hoy el divorcio es express en cuanto que, bueno, es más ágil que anterior a la reforma del Código Civil, pero sigue siendo judicial. Es decir, ya sea que las partes decidan divorciarse de mutuo acuerdo o una de las partes así lo disponga, podrá presentarse, pero a través de un abogado, con un asesoramiento y ante el juzgado competente. Por eso seguimos diciendo que hoy el divorcio es judicial. Y a raíz de eso también habíamos charlado de todos los efectos del divorcio. Sí. Y también hablar no solamente del divorcio, sino de las separaciones, para ser un poquito más genéricos, porque en realidad también sabemos, Pablo, que hay mucha gente que no pasa por el registro civil para contraer matrimonio, o algunos pasan por el registro civil para plasmar la unión convivencial, pero hay muchos que conviven sin tener esta formalidad, como acto jurídico hablando. Ahora que se habla de esto del divorcio express, que es lo que tenemos, la posibilidad que tenemos ahora, sin el DNU, ¿qué significa eso en cuanto a tiempo? Supongamos que estamos todos de acuerdo, las dos partes están de acuerdo en todo, no hay discusión alguna. En cuanto a tiempo, ¿qué significa ahora ese divorcio express y cuáles eran los plazos, por ejemplo, que se manejaban anteriormente? En realidad, hoy sí, vamos a hablar de cómo rige actualmente, ¿no es cierto? Las partes, bueno, deciden de común acuerdo encarar el trámite del divorcio, deberán hacerlo a través de un profesional, de abogados, y se hace una presentación judicial con un expediente ante el juzgado competente, y a partir de ahí, hoy ya no tenemos la cuestión de las audiencias al efecto del dictado de la sentencia de divorcio. Pero sí, el código prevé audiencia cuando hay otros efectos que resolver, porque sabemos que en muchos casos solamente estamos hablando de la disolución de un vínculo de dos personas que han decidido casarse, pero también hay personas que además de casarse y de tener esta voluntad, han tenido un proyecto con hijos, con bienes, bueno, con una vivienda, y todos estos son efectos de una separación, de un divorcio. Y todos estos efectos son los que también, bueno, hay que ver cómo a partir de esta decisión de plasmar esta separación, bueno, cómo empiezan a resolverse todas estas situaciones, que a veces sabemos que no son tan simples, y más hoy atravesando esta crisis económica que estamos atravesando, porque sabemos que muchas veces todo recae en situaciones económicas también, de cómo resolver la cuestión de la vivienda, cuando hay hijos, las cuestiones alimentarias, cuando hay bienes, cómo dividir, que bueno, todo esto termina siendo realmente a veces el gran conflicto en las separaciones. ¿Las dos partes necesitan sí o sí un abogado en un divorcio? ¿O es recomendable que las dos partes tengan un abogado? En realidad, hoy, hablando de que por supuesto está vigente nuestro Código Civil y Comercial en cuanto a toda esta situación del divorcio, yo considero que cada parte tiene que tener su asesoramiento, su abogado, porque uno dice que
puede ser que todo esté fantástico y se pongan de acuerdo y no haya ningún conflicto, pero lo cierto es que nosotros como profesionales también tenemos límites y tiene que ver con nuestro código de ética, y que cuando intermediamos entre dos partes, conocemos de las dos partes, y que si después hay un conflicto, la realidad es que si nosotros escuchamos a las dos partes, hicimos esta intermediación, si después se genera un conflicto, por cuestiones éticas no podemos ya después seguir en esta causa representando a ninguno de los dos, porque no sería coherente, no sería ético. Sí. Entonces yo considero que, digamos, es conveniente que cada uno tenga su asesoramiento, salvo en algunas cuestiones donde a veces, bueno, uno dice, no hay bienes, no hay cuestiones de vivienda, no hay hijos, entonces, bueno, es simplemente la disolución del vínculo, y ahí probablemente no haya mayor efecto que esto, que inscribir el divorcio y nada más. Pero si no, considero que cada uno debe tener su asesoramiento. Llega un abogado, planteo la necesidad de querer divorciarme. ¿Cómo se entera la otra parte? Supongamos que no viene tan bien la cosa. ¿Cómo se entera la otra parte que yo quiero divorciarme? Bueno, ¿cómo se entera? Cuando recibe el oficial de justicia con la notificación, donde ahí se le hace saber mediante, bueno, una cédula judicial, que, bueno, es una notificación fehaciente donde uno en la otra parte ha dado inicio a este trámite. Generalmente tiene un plazo para poder presentarse en este trámite, que no lo va a poder hacer solo, siempre tiene que ser con un abogado apoderado o abogado patrocinante para presentarse en esa causa. Pero lo que también tenemos que entender es que por más que yo, supongamos, no esté de acuerdo y diga no estoy de acuerdo, o no me presente, o lo que fuere, ese divorcio va a salir igual, porque nuestro código prevé esto, ¿no? Claro. Que hoy está la posibilidad de yo poder iniciar este trámite de divorcio con consentimiento o no de otra parte, y eso fue lo que realmente, bueno, produjo la diferencia a muchos años atrás, cuando no estaba esta posibilidad tan así de poder plantearlo, había que esperar plazos o contar con el consentimiento. Bueno, hoy lo que rige es esto, ¿no? Decir, bueno, yo decido no seguir casado con el otro, bueno, puedo hacerlo. Y el otro va a tomar anoticiamiento con esta notificación, o sea, cuando le golpee la puerta y le deje la notificación. No sé si son los casos más comunes, pero puede llegar a pasar, a lo mejor una separación de hecho que ha llevado muchos años, pero nunca se hizo el divorcio. Sí. ¿Puede llegar a pasar que una parte no sepa dónde viva la otra, por ejemplo? Puede pasar, incluso hay casos también que la gente, supongamos, puede vivir en otro país. A veces pasan incluso situaciones donde, digo, en gente a veces de más edad también, donde a veces, qué sé yo, socialmente o culturalmente o por cuestiones religiosas, donde el divorcio no era algo que estaba en la concepción de esa familia, y entonces pasan realmente muchísimos años y no está la decisión del divorcio. A veces, bueno, hay algo que precipita tomar esta decisión, porque a lo mejor, bueno, uno quiere realmente rehacer su vida, pero bueno, pasan todas estas situaciones donde, bueno, a veces hay que recurrir a la publicación de edictos porque desconozco el domicilio. No son la mayoría de los casos, pero puede pasar, y uno lo ve a esto de muchas personas que, pese a ser muchos años que están separados, no lo han plasmado legalmente. Y eso trae muchas dificultades también, claro. Pablo, porque yo siempre digo que cuando, uno el asesoramiento siempre que da es de tratar de plasmar en los papeles, yo digo, lo que de hecho es, porque después está el tema de los bienes, a lo largo del tiempo, los cuestionamientos pero que no se hicieron en su momento, cuestiones a veces de alimentos que no fueron reclamadas en su momento, bienes que se ha quedado en poder de uno u otro y el otro ha perdido noción de que ha hecho el otro y no han reclamado las rendiciones de cuenta oportunas. Bueno, todo esto que yo siempre digo, ¿no? Que el transcurrir del tiempo a veces hace que, lejos de traer soluciones, complica. Se hizo la presentación ante el juez, los correspondientes abogados, nos pusimos de acuerdo, tiene que quedar todo plasmado, cada una de las partes en un acta, supongo, no se llama así formalmente. ¿Firman los dos? O no, porque si lo presentaron en forma conjunta, firman los dos de entrada con el ingreso del expediente y después, a partir de ahí, hay una sentencia. Es decir, la sentencia de divorcio
en la actualidad es inevitable, ya sea que uno solo plantee el divorcio o que ambos. Es decir, esto que vos decís del acta, en realidad esto pasaba cuando antes había audiencias, y ahora siempre lo que va a plasmar, es decir, lo que va a resolver, a dictar este divorcio es la sentencia, que esta es la decisión del juez, la resolución por parte del juez. Y esa sentencia es la que después va a tener un efecto en cuanto a este divorcio y se va a plasmar en el registro civil, es decir, volvemos a donde empezamos, o sea, nos casamos, digamos, en el registro civil, y para que el registro civil hoy tome conocimiento de ese divorcio, digamos, va a haber una orden judicial que hace saber al registro que tiene que plasmar ese divorcio. Así como el registro civil tiene partidas de nacimiento y tiene el acta de matrimonio donde está marcada la unión de dos personas, ¿dónde anota el registro civil el acta de divorcio, le llamo, no sé si es el nombre correcto? Sí, va a anotarlo en forma marginal en el acta de matrimonio, es decir, no hay un acta de divorcio, es decir, que todo regresa al inicio. Es decir, o sea, no puedo quemar el acta de matrimonio. No vas a poder zafar, no, es decir, que ahí vos para acreditar que tu estado, que va a ser divorciado o divorciada, depende obviamente, uno perfectamente, obviamente tenés la sentencia de divorcio, la resolución, que uno generalmente pide la certificación al juzgado, pero en realidad para yo poder hacer valer mi estado civil, voy al registro civil, en donde, digamos, y ahí en forma marginal a mi acta de matrimonio va a salir justamente el número de resolución, y el resuelvo el dictamen en cuanto a ese trámite. Bien, o sea que siempre voy a tener que pedir el acta de matrimonio y allí plasmado en forma marginal va a estar el divorcio. Bien, vuelvo al tema de la discusión entre la pareja por repartida de bienes, por los chicos, alimentos y lo que sea. Tema vivienda, tenemos una sola casa. ¿Quién se queda en la casa? ¿Quién se va? ¿Cómo hacemos? Problema. Bueno, el tema vivienda de por sí hoy es un temón para desarrollar el tema de la vivienda, los alquileres, bueno, terrible, todo esto también, toda esta reforma, que volvemos a lo mismo, si es bueno, si es malo. Creo que el tema de la vivienda también, bueno, ha liberado un poco a los propietarios y han salido a alquilar un poco más, se ha movido un poco el tema de los alquileres, pero bueno, también los inquilinos están un poco asustados con todas estas variables. Bueno, imagínate en un divorcio, donde además tenemos una situación de una vivienda que está constituido asiento del hogar familiar y que para realmente constituirse esta separación, alguno va a tener que irse. Difícil, muy difícil. Esto es un tema para desarrollarlo en 5 programas, no en uno. Pero a grandes rasgos, ahí lo que tenemos que saber es que si no hay un acuerdo a quién va a permanecer en esa casa, el criterio, el principio en general va a ser, más allá de la titularidad del bien, es decir, más allá de quién sea propietario, la atribución de hogar tiene que ver con otras cuestiones mucho más sensibles a la titularidad, y que tiene que ver si hay hijos, quién va, digamos, si los hijos van a permanecer en el hogar y con quién, bueno, las realidades económicas de ambos progenitores, las tareas que cada uno realiza, qué posibilidad de procurarse o no una vivienda. Nuestro código marca que cuando hay un matrimonio, digamos, y hay un divorcio, bueno, en este caso la atribución puede ser sin plazo al cónyuge que se quede viviendo con los hijos, y en la convivencia es diferente, decía el código, que generalmente puede ser por un plazo más acotado. En realidad hoy va cambiando también la opinión jurisprudencial. Y hoy a lo que apunta esta atribución es si hay hijos y quién va a ejercer el cuidado de estos hijos y quiénes van a vivir en esa casa. O sea, tutelando la vivienda de los hijos como un derecho esencial, a que realmente haya una protección a la vivienda también por los hijos, más allá de los progenitores. Pero bueno, es un tema muy complejo porque hoy estamos hablando de alquileres muy altos, entonces todas aquellas parejas que tengan que decidir hoy una separación, imagínate que el tema de la vivienda hoy diría que es un tema crucial, esencial para muchas veces tomar esta decisión. En todo desacuerdo siempre la última palabra la tiene el juez, la decisión suya es la soberana, digamos. ¿Le gusta a quien no le gusta? Claro, es que si no hay acuerdo, por eso uno muchas veces apela a principios
de razonabilidad, sensatez, de tratar de a veces dejar de lado emociones, pasiones, enfrentamientos, porque uno siempre apela a que la mejor resolución de un conflicto va a salir de las propias partes, que son las que verdaderamente conocen la circunstancia y su situación. Pero bueno, cuando no está esta posibilidad, hay casos en los que no está esta posibilidad de acordar por muchas razones, la decisión va a estar siempre del lado de un juez, o eventualmente, si es la decisión de este juez de primera instancia no nos conforma, también está la posibilidad de llegar a la Cámara de Apelación, en este caso a Rosario, donde bueno, también los jueces evaluarán en forma conjunta la resolución de este juez de grado de primera instancia que nosotros llamamos. Y bueno, y acá siempre el juez obviamente va a tratar de tener una mirada integral, como hablábamos también el otro día, que el derecho de familia tiene que tener esta mirada integral, porque más allá de esta, y acá volvemos, ¿no?, a que el divorcio o la separación en temas de convivencia es un tema de adultos, los efectos son múltiples, y yo siempre digo que son para toda la vida y son para todo el grupo familiar. Entonces lo que se busca es tratar de tener esta mirada un poco más integral, un poco más amplia, que tienen que tener los jueces de familia y también los abogados que nos dedicamos a familia, porque me parece que son todos temas complejos, sensibles, y que yo diría que en el 90% de los casos impacta sobre todo en los hijos. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en el 4TV.